las discusiones entre periodistas y gobiernos anteriores no se pueden justificar. Es un salvajismo que desafortunadamente en Colombia no es el primer caso. La libertad de prensa está en peligro. Puede ser que el presidente no supiera que Francisco Santos se había disociado de la FLIP. Uno no se puede meter dentro de la libertad de expresión y de información para injuriar a una persona. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, acá informándose, tal vez comentando también todas las entrevistas que estamos haciendo. Y gracias por seguirse suscribiendo. Si usted no se ha suscrito, por favor, hágalo acá de inmediato. Le dan clic, se suscriben y activan la campanita que les indica cuando hay un nuevo video. Hoy hablaremos y seguiremos conversando sobre el tema de la libertad de prensa y de lo que ha pasado en las más recientes horas y días, de las discusiones que está teniendo el presidente de la República en sus redes sociales y los señalamientos hacia la Fundación para la Libertad de Prensa. Sobre esto y unas cositas adicionales. Para esto, pues vamos a invitar a nuestros protagonistas. Saludamos a esta hora a la senadora Clara López. Ella hace parte del Pacto Histórico. Muchas gracias por estar acá, senadora. María Camila, gracias por la invitación. También estamos con el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, por el Centro Democrático. Gracias. María Camila, muchas gracias, y a la senadora Clara un saludo especial, por supuesto. Quiero empezar con esta pregunta. ¿La libertad de prensa está en peligro, senadora Clara López? Yo pienso que no, pero la polarización es algo muy desastroso para la deliberación pública, la búsqueda de la verdad verdadera y desde luego el derecho a ser informado veraz y completamente por parte de la ciudadanía. Yo no diría que está en peligro la libertad de expresión. Polarización lo que está haciendo es extremando y radicalizando a todos los actores, incluidos algunas personas muy importantes de la prensa, desde luego del gobierno, de la vida pública, de la vida política, y eso es preocupante. Sí. Representante, le hago la misma pregunta. ¿Está en riesgo la libertad de prensa? Yo creo que sí está bastante amenazada, María Camila, y si uno hace una revisión general del panorama nacional y cada uno de sus hechos, se encuentra razones para decir por qué sí lo está. Uno puede ir a hacer una revisión de el riesgo que tiene hoy el oficio de los periodistas regionales, los comunitarios, en donde el número de muertes sobre ellos está llegando a niveles que no se veían hace 21 o 22 años en las regiones de Colombia. Ese es un panorama de la crudeza y de la realidad que a ellos les toca en su desempeño. Y por supuesto que también cuando se trata de otros medios nacionales y de periodistas reconocidos, ampliamente reconocidos, pues ellos mismos y los medios de comunicación por vía de editoriales muy precisas han dejado entender que así se sienten en este momento del país. Desde luego, entonces, uno también puede emitir su opinión y decir que evidentemente, aunque sabemos que entre el periodismo tradicional o históricamente y los poderes, cual sea el que esté, hay una fricción por evidentemente el control político o control de la información que se hace, pero yo sí creo que hoy estamos en un momento muchísimo más álgido, muchísimo más delicado, y no solamente es el de cruce de opiniones, sino también el de violencia sobre muchos miembros de la prensa nacional a todos los niveles. Sí, hay que, digamos, aclarar acá que, por ejemplo, este año han sido asesinados 5 periodistas y esta es una situación muy dura para nuestro país. Ahora, no es el primer gobierno en el que pasan este tipo de vejámenes hacia los periodistas, en contra de los periodistas. No es el primer gobierno en el que pasan estas amenazas también a periodistas durante anteriores gobiernos, ya lo hemos visto, y esto no es nuevo. ¿Cree que entonces, en ese orden de ideas, representante Cadavid, la libertad de prensa entonces ha venido peligrando desde hace muchos años? Yo creo que siempre ha tenido un factor de riesgo, y eso es claro. A mí me gusta ser preciso en los comentarios, busco serlo, y evidentemente los riesgos para la prensa no nacieron a partir del 7 de agosto de 2022. Nosotros no podemos ser, digamos, en eso necios a la hora de emitir comentarios. Simplemente decir que los hechos por los cuales en los días recientes las expresiones del periodismo en Colombia, de la prensa,
han alzado su voz diciendo que se sienten amenazadas es porque aquí se han planteado unas preguntas de control sobre unos hechos de unos funcionarios públicos bastante polémicos, como es el caso de Laura Sarabia, para que le pongamos nombre propio a esto. La periodista María Jimena Duzán y toda la arremetida que ha, digamos, recibido. Un tema adicional y diferente, María Camila, muy rápido. Las discusiones entre periodistas y gobiernos anteriores no se pueden justificar, sin embargo, han sido reconocidas, digamos, las diferencias de visión política. En este caso, el ataque es contra una persona que validó la campaña del presidente de la República en su momento, que lo consideró un demócrata y que hoy dice tener miedo por lo que está recibiendo al haber hecho unas preguntas públicas y legítimas. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. Senadora Clara López, está el presidente, y esto se lo digo con una preocupación genuina, está el presidente utilizando su poder para poner en contra a sus electores, a la gente que lo sigue, en contra de esas personas, a los medios de comunicación, a los periodistas que lo critiquen o que de repente revelen escándalos de su gobierno? Permíteme hacer una aclaración a lo que acaba de decir Hernán. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Mire, el caso de Jorge Méndez en el Catatumbo, que nos ha conmocionado a todos, precisamente porque además ejemplificaron que lo querían callar antes de asesinarlo, cortándole la lengua y sacándole los ojos. Ese barbarismo en contra de la libertad de expresión, de la verdad, de la gente que protege a sus comunidades, es un salvajismo que desafortunadamente en Colombia no es el primer caso y viene, como usted muy bien lo ha dicho, María Camila, de tiempo atrás. Yo me recuerdo muchos pronunciamientos de organizaciones internacionales frente a esa preocupante situación de inseguridad para el ejercicio del periodismo, principalmente en las regiones de conflicto. Otra es el tema de la deliberación política. Ahí tenemos un panorama distinto precisamente frente a lo que usted menciona de Laura Sarabia, de María Jimena Duzán y del señor presidente. Yo por eso decía al comienzo, aquí se están radicalizando las afirmaciones precisamente porque estamos en un momento de muy acentuada polarización. Yo prendo muchas emisoras, yo no soy partidaria de una sola, pero uno desde que amanece hasta que anochece está precisamente con el San Benito de dándole palo al presidente, palo porque bogas y palo porque no bogas. Entonces, ¿tiene el presidente la libertad de expresión como presidente de la República para defenderse de los ataques, muchos injustos, otros seguramente sustentados, pero como digo, radicalizados en la palabra? Yo pienso que sí. Yo pienso desde luego que el presidente de la República debe defenderse, porque es su legitimidad la que está en cuestión. Y entonces, si uno mira, por ejemplo, esta manera como las preguntas no son preguntas, son afirmaciones muchas veces difamatorias dentro de esta matriz que se ha generado en contra del señor presidente, en que difícilmente una respuesta de no va a convencer a nadie. Entonces, acabamos siempre en la judicialización y sin lugar a dudas, pues eso es muy preocupante porque de aquí a que resuelva la justicia, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Entonces, yo sí defiendo a los periodistas, defiendo la libertad de expresión. En una época anterior, por ejemplo, cuando yo me sentí calumniada por la periodista María Isabel Rueda, yo dije, oiga, ¿cómo voy a demandar a María Isabel Rueda por calumnia? Yo creo que la libertad de prensa en una figura pública raya hasta en la calumnia. Pero de allá para acá, usted no se imagina lo que ha sido el traqueteo de afirmaciones, de preguntas soeces, de asociaciones que no tienen nada que ver, que uno dice, bueno, ¿hasta dónde tiene uno que
de verdad abstenerse de hablar de calumnia, porque se trata de la libertad de expresión. Es un tema bien, bien delicado y creo que ha llegado el momento en esta polarización, hablar con la FLIP, hablar con los periodistas, hablar con distintas constitucionalistas y demás, para ver si establecemos un código de ética entre todos, para periodistas y funcionarios, porque la realidad es que hay mucha perversidad en las preguntas, mucha incapacidad de poder contestar porque no se sabe ni siquiera quién está dando la información y no debe saberse porque las fuentes de los periodistas deben ser y permanecer anónimas. Pero pues esa es la diferencia entre un juicio periodístico y un juicio judicial, que allá se pueden contradecir las pruebas, allá se puede saber quién acusa, quién defiende, en fin. Entonces, sí, usted ha tocado un tema muy, muy grave, muy de fondo, y creo que lo tenemos que tratar de verdad con toda la seriedad política, pero también académica y jurídica del caso. Claro, y además, fíjese que acá sí me parece que hay que tener una autorreflexión por parte de los medios de comunicación. Es que hay una cosa y es que los periodistas muchas veces hacemos preguntas de una manera no solamente incisiva, sino dentro de la pregunta, y usted lo ha dicho, juzgamos de entrada. ¿No? No le damos la posibilidad a la persona de que pueda contestar de una manera libre y eso también, pues, eso ha minado la confianza en la gente hacia la prensa. No solamente eso, las informaciones que no son verídicas, cuántas veces nos hemos equivocado, las informaciones parcializadas, en fin. Y fíjese que usted toca un punto bien interesante y es, y acá le pregunto al representante, ¿usted cree que debería haber un código de ética también para periodistas? María Camila, yo creo que esta velocidad de las nuevas formas o modalidades de información sí nos lleva a encontrar por lo menos unas reglas mínimas de comportamiento. Lo que ha terminado sucediendo con lo que denominan algunos estudiosos del asunto la dictadura del clic es que informaciones parciales o no corroboradas o no completas, no importa que no lo estén, porque lo primero que es importante es saque la nota para poder generar el titular. Y yo creo que eso ha ido llevando a una velocidad, primero de desinformación o información parcial o información no completa que hace mucho daño y quedan muchos vacíos. Y uno también ha encontrado una manera de redactar el titular que es de alguna manera engañoso, invita a pensar algo, pero cuando uno despliega la noticia resulta que no era así. Yo sí creo que ahí hay que hacer un par en el camino, porque no se puede tener las nuevas formas de información, pero sí hay que frenar un tanto a decirle a los factores de opinión o de poder en un país cómo se van a tener que desempeñar estas nuevas modalidades. De lo contrario, nos vamos a meter en una velocidad donde lo primero que rueda, para decírselo de una manera muy coloquial, es el pantallazo en el chat de WhatsApp que circuló, que algo dijo a quien le interese a su público y generó el clic. Y yo creo que ahí hay un problema en el que han incurrido muchos medios de comunicación y muchas nuevas expresiones del periodismo. Creo que ahorita y en la libertad están crear un portal y decir soy periodista de tal portal. Bueno, pero eso hace que adolezcan de mucho código de formación comunicacional. No soy yo quien les diga cómo se tiene que comportar. Lo que sí es cierto, y no lo opino siquiera como congresista, sino como usuario, como ciudadano de las redes, de los medios, que allí hay que tener un mayor énfasis en la veracidad y el nivel de información que se entrega. Si eso se corrige, más que hablar del establecimiento de un código preciso, si eso se corrige, yo creo que el país daría un paso en el sentido de eliminar o evitar una gran conflictividad pública y de opinión, producto de noticias mal contadas o parcialmente contadas o inventadas en muchos casos. Ahora, esta es una discusión que tiene varias aristas. Eh, el tema del código de ética para los periodistas y todo esto que estamos conversando, sí es importante decírselo a la gente, de hecho, que está empezando a estudiar periodismo, ¿no? Y que está empezando a entrar a medios de comunicación. Y que por eso también mucha gente celebra estos espacios independientes, estos espacios en los que pues no hay, de repente no está financiado por un grupo económico y demás.
Pero esta es una arista, pero hay otra cosa y me gustaría preguntarse a la senadora Clara López y es eh, el tema del presidente y sus acusaciones hacia la FLIP, en las que de repente hace una asociación con el paramilitarismo muy peligrosa, me parece a mí. No está el presidente tal vez trinándole a la FLIP y relacionándola con Francisco Santos, que en efecto ya sabemos la relación que tuvo Francisco Santos hace más de 20 años con la FLIP, pero que en este momento no tiene ninguna absoluta injerencia y que la FLIP lo que hace es proteger a los periodistas de distintas orillas. Sí, no, yo creo que en ese aspecto hay que tener cuidado. Puede ser que el presidente no supiera que Francisco Santos se había disociado de la FLIP, pero lo cierto es que en esta etapa que estamos atravesando hay un problema muy grave con la disputa por la memoria. Y yo quiero plantear eso de una manera muy franca y muy respetuosa, porque es que ahora están señalando a todo este gobierno de una cantidad de actividades y actitudes que yo francamente pues rechazo con profundidad. No me refiero en este caso a la prensa, sino a un debate que hizo el senador David Luna, que tuvimos allá nuestro escarceo en el recinto del Senado, porque hacen las mismas preguntas que contienen la respuesta, pero sin ninguna base de prueba. Y entonces ahora resulta que este es un gobierno que chuza, este es un gobierno que persigue a la oposición, y yo rechazo eso profundamente, porque sencillamente no es cierto. Y pues la gente se le olvida que todos nosotros hemos sido muy perseguidos por nuestras ideas políticas. Yo hice política desde el año 1985 hasta que me tuve que ir del país forrada de un chaleco de balas y rodeada de escoltas. Eso no es una manera de hacer política. Y seguimos en eso, muchas veces por un miedo que sigue vigente. Uno no sabe todavía si va a tener consecuencias haber sido quien denunció la parapolítica o haber sido quien denunció los falsos positivos. Yo tengo medidas cautelares de la OEA, pero lo digo por mí porque es que ayer casualmente estaba buscando unos artículos viejos que yo había escrito sobre otro tema y me topé con uno en que se llamaba Intolerancia, año 2006, 2007, y refería dos hechos. Uno de ellos era que el entonces senador Gustavo Petro entró a un restaurante y le pegaron. Es que la gente se le olvida. Hemos vivido forrados de chalecos antibalas, hemos vivido situaciones de seria amenaza y también de intolerancia de nuestros semejantes. Uno en eso tiene que entender la humanidad del otro. Entonces, expresarse el presidente firme y fuertemente en defensa de su honra, de la honra de su administración, de lo que se está tratando de hacer bien, yo creo que yo en eso lo admiro. A veces se le va la mano, a quien no, pero el verbo del presidente, todos sabemos que no es una amenaza, es sencillamente una, mire señores, ustedes no me vengan a mí a decir que soy yo el que tengo las fallas y las conexiones con las violencias y demás. Entonces, No, yo creo que en eso tenemos que ser un poco, ¿qué le pudiéramos decir? Prudentes, Sí. porque ni nosotros estamos persiguiendo a la oposición, ni lo admitiríamos. Es que le quiero decir, no lo admitiríamos, como tampoco admitiríamos violencia contra un periodista. Por eso digo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, porque claro, allá en el Catatumbo lo que hay son grupos armados ilegales. Aquí en la discusión política estamos en otro terreno, pero acepto la crítica. Tenemos que ser muy prudentes, porque esta polarización puede acabar mal. Representante,
No, María Camila, no son terrenos distintos, digamos, son fenómenos diferentes, pero la integralidad de la libertad de prensa y de expresión en Colombia es un conjunto. No puede ser que yo en Bogotá le respondo a uno de una forma y el otro fenómeno se explica por una violencia. Claro que son fenómenos distintos, pero el mando y el orden público del gobierno lo tienen ustedes, senadora Clara. Eso no se puede seguir haciendo una cosa relativa. Uno, dos, la forma que ha adoptado el gobierno nacional y los grupos que lo apoyan en el Congreso es el de decir, es que a nosotros nos persiguieron, así que ustedes eran los que perseguían. No, perdóneme, esa no es una forma de contestar. Si hay una denuncia concreta sobre presuntas interceptaciones, hay que contestarlas al detalle y abrirle las puertas del gobierno a las autoridades o a las verificaciones para que se haga. Pero no se pueden terminar subiendo en una especie de trono moral diciendo es que a nosotros nos interceptaron, ustedes son los chuzadores. Entonces esa es la respuesta sobre un hecho presente, vigente del 2024. No, Yo creo que ese no es el camino. Y tercero, no es ni siquiera una discusión, senadora Clara, entre sectores del Congreso. Es que las preguntas también han surgido en general, al margen del fenómeno de si la chuzada o no chuzada. En general, las preguntas al gobierno se le pueden hacer, pero se subió en una tribuna donde no admite control, ni del Congreso, porque escasamente van los ministros, pero hoy la conversación es sobre los medios de comunicación. Pues cuando hay un señalamiento, un requerimiento, claro que los presidentes, los gobernantes tienen derecho a defender su obra, todos. Petro y el que venga y los que vengan. Lo que no se puede trasladar es que el ejercicio de la defensa de la obra de gobierno sea entonces en consecuencia el del señalamiento, el de la vinculación paramilitar con el grupo de prensa, el del señalamiento por el grupo financiero, por lo uno, por lo otro. Porque cuando estaban en campaña sí iban a esos grupos que llaman ahora financieros. Ahorita que están en el Ahora, gobierno sí. señalan que eso no Ahora, tiene transmisión. Ahora, no hay que olvidarnos también que, por ejemplo, durante el gobierno del presidente, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues él hacía acusaciones, por ejemplo, en contra de Cecilia Orozco, en contra de Julián Martínez, y los ponía en trinos también, y poniéndolos y acusándolos allí de cosas importantes, y también ponía a sus electores en contra de esos periodistas, ¿no? No hay que olvidarnos de esos daticos que también son importantes en nuestra historia, ¿no, representante? No los olvidamos, María Camila. Y le voy a decir, no desde la apreciación de la óptica política, sino de como quien conoció varios de esos elementos. Yo no justifico que en cada una de las acciones en que haya una diferencia con un periodista se deba acudir a la vía judicial. Pero aquí viene el otro balance de las cosas. La libertad de expresión, que está sobreprotegida y debe estarlo por la Corte Constitucional, por sus fallos, por la jurisprudencia, también tiene un límite. Uno no se puede meter dentro de la libertad de expresión y de información para injuriar a una persona. Yo no puedo salir a decir, perdóneme el ejemplo, en virtud de ser periodista, que la senadora Clara López es responsable de X o Y delitos. Eso tiene un límite y cuando eso acude, pues ahí están las instancias judiciales. Es decir, que por eso es claro lo que dicen, que se necesita un balance de lo que aquí está pasando. Entonces, cuando se tuvo que acudir a instancias judiciales, pues hubo que acudirlas, como las ha anunciado en algunos momentos también el presidente o su círculo, justificable o no, pero tendrán entonces esos elementos para dirimir la diferencia, porque lo primero a lo que hay que proceder es a la solicitud de rectificación del periodista. Señor periodista o señora periodista, lo que usted está diciendo no es cierto. Yo le solicito rectifique. No lo hace, pues entonces están las otras instancias. Pero por supuesto que aquí hay que encontrar un balance y otro mensaje más. Lo que está sucediendo entre sectores del periodismo tampoco está mandando un buen mensaje a los colombianos. Aquí estamos viendo un fuego cruzado del que más se ataca y cuál tiene la verdad y cuál es más verdad entre las verdades. Así que yo sí creo que es momento de ese debate. Senadora, un mensaje final. Sí, no quería dejar en el aire que nosotros no queremos ni contestar las preguntas ni que sean examinadas por la justicia. Claro que sí, en el debate sobre las chuzadas fue lo primero que hicimos. Obvio que están en su debate en su derecho de hacer todas las preguntas
y el gobierno tiene que contestar, y si hay acusaciones de delitos, pues entonces los tiene que investigar la Fiscalía. No, nosotros no estamos diciendo que no se investigue y que no se denuncie. Lo que estamos diciendo es lo mismo que hemos venido hablando en este programa, es que la nueva forma de denuncia es hacerla en forma de pregunta. Entonces uno contra una pregunta a la que ya se supone la respuesta, pues un lado va a decir que sí es cierta y otro lado que no es cierta. Pero el mensaje final es decirle a Hernán que de verdad me ha gustado este debate, porque creo que sí hay un término medio, sí hay cómo regresar hacia la moderación y la prudencia de parte y parte. Y por eso creo que este tipo de debates en este tipo de tono son importantes y deben continuar. Creo que tanto la prensa como el gobierno debe participar en ellos con mucha seriedad, con mucha altura, y ojalá que no sustituyamos en los micrófonos, en los videos, en la prensa escrita a los jueces, sino que pues se hagan las denuncias y se investiguen a cabalidad, porque la democracia exige limpieza, transparencia y una lucha frontal permanente contra la corrupción. Y creo que en eso coincidimos todos. Y sin lugar a dudas, yo pues agradezco mucho esta invitación y los convoco a todos los que nos están viendo a que busquemos esa actitud proactiva, propositiva, de una crítica para mejorar y desde luego una denuncia para limpiar. Sí, totalmente, senadora, y le agradezco esta última reflexión y al representante también, porque fíjense que al final no hay que estar de acuerdo en ningún punto, de eso no se trata tampoco la democracia, pero sí se trata de, en efecto, también esta discusión se trata de mirar y de autorreflexionar qué estamos haciendo mal. Y de parte y parte, el presidente no puede estar acusando de repente a una fundación que además no está financiada por ningún interés político, de repente de tener como vínculos con paramilitares. La prensa tampoco tiene por qué estar haciendo acusaciones y diciendo es esto cierto hasta que no lo haga un juez de la República. No podemos hacer este tipo de acusaciones, y de nuevo la invitación es a reflexionar sobre el tema y a cambiar este lenguaje que estamos teniendo, no solamente en redes sociales, en medios de comunicación, en estos medios alternativos y demás. Yo les agradezco esta reflexión y este debate que tuvimos hoy. Gracias, representante. Muchas gracias, María Camila. Usted un escenario muy importante para de verdad parar en el camino, entender los roles de cada uno. El periodismo es el periodismo, la justicia es la justicia. Nuestra función política está dada a dar las respuestas que correspondan al periodismo y a la justicia, pero sí hay que encontrar un balance en lo que está sucediendo. Gracias, senadora. Muchísimas gracias a María Camila, a Hernán y a todos los que nos han escuchado en este momento. ¿Y ustedes qué opinan? Cuéntenos, háganos saber qué opinan ustedes de esta discusión que acabamos de tener, que más que una discusión fue como una reflexión que estamos teniendo sobre todo esto que está pasando en nuestro país. ¿Está siendo la prensa lo suficientemente responsable con las publicaciones? ¿Estamos en riesgo? ¿No estamos en riesgo? Tal vez sí hay que hacer un pare, un alto en el camino y de repente mirar si hay que tener un código, por ejemplo, de ética, como lo plantea la senadora, o definitivamente no, y poner unas líneas importantes para hacer las acusaciones que tenemos que hacer, porque también el periodismo es contrapoder y el periodismo se trata también de investigar a esos grandes y a esos poderosos, de los que probablemente la ciudadanía pues también tiene derecho a saber, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Yo les agradezco estos minutos, como siempre, mil y mil gracias. Suscríbanse acá abajito y nos vemos. Los leo. Chao.